favor que busquen en sus Biblias, a todos los amigos y a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, en el libro de Éxodo, en su capítulo 30. Y vamos a leer a partir, aleluya, Éxodo 30. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 17. A partir del versículo 17 vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con la base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por las generaciones. Yo quiero que también usted busque en sus Biblias, todos vamos a usar Biblias, aleluya, en el capítulo 26 del libro de los Salmos. Salmos capítulo 26. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 6. Salmos 26, versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por esta lectura, gracias por esta porción. Señor, tu palabra ha sido diseñada y tú te has revelado a nosotros. Tú conoces la necesidad. Humanamente no tengo nada que dar. El Espíritu Santo es quien lo hace. Tú eres quien te glorifica. Señor, que esta palabra pueda provocar cambios. Podemos brincar, danzar y hablar en lenguas, pero muchas veces no se opera esa transformación porque estamos bajo la emoción. Pero en esta hora, Señor, que tu palabra, que tu poder, porque tú no tienes forma, oh Dios mío, tú no tienes límites para obrar en el corazón del hombre, que produzca cambios, que produzca estabilidad, que el corazón esté abierto, Dios de los cielos, que nuestros pensamientos en esta hora, toda distorsión, Dios, todo aquel que esté escuchando esta palabra, tanto en este lugar como en las redes sociales y en el vecindario, pueda producir, oh Dios, un cambio. Espíritu Santo, creemos en el poder de la palabra. Señor, tu palabra ha de ser trazada, oh Dios. Esta es una generación que se está levantando. Este es un pueblo que te sirve, oh Dios. Padre, que esta palabra pueda crear compromiso. Que esta palabra pueda comprometer, oh Dios, a tus siervos, a tus servidores, aquellos que son llamados en el tiempo de la gracia, a hacer tu voluntad, oh Dios. Que esta palabra corra, que esta palabra produzca el querer como el hacer. Que esta palabra pueda producir renovación, restauración y vida eterna, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Damos gracias a Dios
Continuamos en la apertura de desarrollar uno de los temas que en la palabra de Dios encierra más que una lección objetiva, sino una enseñanza espiritual. Hablar del tabernáculo, gloria al Señor para siempre. En la teología existe una materia que se conoce como la tipología o tipo de Cristo. Cuando se menciona lo que es la tipología, siempre se utiliza como elemento el tabernáculo. ¿Y por qué el tabernáculo? ¿Qué representa el tabernáculo? ¿Qué relación el tabernáculo juega en nosotros si realmente esta fue una figura que se desarrolló en el Antiguo Testamento? Y el contexto histórico revela que había un pueblo que era testigo de lo que es el tabernáculo, pero también hubo un hombre que recibió una revelación. Y este hombre es llamado Moisés. Y la Biblia relata en el capítulo 25 del libro de Éxodo que Moisés, aquel hombre que tuvo un encuentro con Dios en el capítulo 3, tuvo un encuentro con su creador. Y recordemos que aquel pueblo se encontraba en tierra de Egipto y era esclavo. Pero aquel pueblo que era esclavo, aquel pueblo tenía una promesa que recibió Abraham, luego Isaac y Jacob. Y en este escenario Dios llama a un hombre, Moisés. Pero me llama la atención que justamente en el momento en que Dios lo llama, él tiene que presentarse delante de Faraón. Y dentro de las conversaciones, dentro de las demandas de que este pueblo tiene que salir, Moisés le dice de parte de Dios que tiene que dejar ir a su pueblo para que le sirva a su Dios. El mensaje que Faraón tenía que escuchar era que tenía que dejar ir al pueblo de Israel para adorar a Dios en el desierto. Efectivamente, este pueblo sale de Egipto y vemos la hazaña de nuestro Dios, donde utiliza a su siervo y las aguas son divididas. Pero este pueblo que está peregrinando en el desierto, este pueblo que tiene promesas, este pueblo tiene que aprender una lección y tiene que aprender que adorar a Dios a la manera de Dios. Un sistema de adoración que tiene que ser establecido. El pueblo tenía la responsabilidad de aprender a adorar a Dios conforme a su diseño divino, conforme a lo que Él había establecido. Y en los propósitos de Dios estaba la edificación del tabernáculo. Y en ese proceso Dios llama a su siervo y él recibe la instrucción de edificar, de presentar al pueblo, de realizar un tabernáculo con todos los mobiliarios conforme a todo lo que le fue mostrado. El arquitecto aquí es Dios. ¿Quién diseña? ¿Quién es? Es un arquitecto. ¿Quién ejecuta? ¿Quién es? Es un ingeniero. Y me llamaba la atención y hablaba con nuestro hermano José Luis y Junior en el momento de la exposición de nuestra pastora Zuleika, que Moisés recibió la revelación. Pero hay algo en esto. Moisés fue educado y fue preparado para ser faraón. Moisés fue entendido en toda ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué Moisés fue tan exacto en el modelo que le fue mostrado? Moisés tenía la capacidad para poder edificar. Y conforme al conocimiento que Moisés tenía, era la persona en este momento, por la gracia, por la misericordia de Dios, para diseñar ese tabernáculo. Mire, Dios no se equivoca. Dios siempre va a capacitar a una persona y la va a preparar para preparar libros o para edificar libros, ¿cierto? No todos los ministros tienen la misma capacidad. Hay personas que Dios prepara en su misericordia
para hacer ciertas cosas en grandes niveles y escenarios. Otros quizás en menos escala, pero todos somos siervos de Dios. Amén. Y ayer se estuvo desarrollando una de las partes del tabernáculo. Recordando, el tabernáculo está compuesto ¿por qué? Por el lugar, luego el lugar y el lugar santísimo. La forma del tabernáculo, ¿cómo es? Cuadrada, rectangular. Investigue por qué es rectangular. Entonces, para poder edificar en este tabernáculo, el tabernáculo simple y llanamente no era una edificación, como ustedes pueden ver en la imagen. El tabernáculo estaba compuesto por mobiliarios. Es decir, cada mobiliario tenía un símbolo o representa algo. Cuando estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de una representación. Y la representación de cada mobiliario del tabernáculo, vamos a mencionar los mobiliarios del tabernáculo. Estas son generalidades. Mencióneme una. Un mobiliario. El altar de bronce. Otra más. El lavacro. ¿Cuál más? La mesa de la propiciación. Otra más. Otra más. Ese tiene uno de más. El arca del pacto. Existen cada uno de esos elementos. Y también está el sacer y las vestimentas del sacerdote. Todos estos elementos van a ser desarrollados. Estos son generalidades. El propósito del tabernáculo era Dios habitar en medio de su pueblo. Es decir, mantener una relación estrecha. Ciertamente Dios es espíritu, correcto. La relación del hombre con Dios en un principio era mucho más estrecha, pero por el pecado esa relación fue cortada. Ahora, ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, Dios se le quiere revelar al hombre, pero ¿con qué? Con cercanía. ¿A través de qué? A través del tabernáculo. Por eso Dios permite la edificación de una morada donde habite su presencia, donde el pueblo pueda experimentar su presencia, donde el pueblo pueda tener contacto con Dios. Pero para que ese tabernáculo pueda operar, se necesita un grupo de personas. Y ese grupo de personas, ¿quiénes son? Los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿de dónde vienen? De la tribu de Judá, de la tribu de Dan, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Neftalí. ¿De dónde viene esta tribu? De la tribu de Leví. En el capítulo 29 del libro de Éxodo, Moisés recibe la instrucción de consagrar a estos sacerdotes. Amén. Y de bañarlos. Ustedes dirían, ¿cómo un hombre bañando a este hombre? Bueno, fue Dios que lo permitió para dar a entender una enseñanza. Estos sacerdotes fueron lavados, gloria a Dios, fueron consagrados, fueron apartados. Y todo esto refleja, para que ellos puedan operar, para que ellos puedan ministrar, ellos necesitaban ser limpios. Y todo esto refleja lo que es la salvación. Para nosotros poder ministrar en la gracia, lo primero que nosotros tenemos que pasar por un proceso. Y es el proceso de la regeneración del espíritu, del lavamiento del espíritu, nacer de nuevo. Y este símbolo de nacer de nuevo, este pueblo que fue seleccionado necesitaba pasar por un proceso para poder llegar al lugar santo y el mayor llegar al lugar santísimo. Pero ¿qué sucede? En el tabernáculo estaba lo que era el altar de bronce, donde era derramada la sangre. Era el lugar donde decía nuestra predicadora anoche, donde todos tenían acceso. En el patio todos tienen acceso. Y en ese altar era presentada una ofrenda. La particularidad de ese altar de bronce era que era llevado el cebo y la ofrenda era quemada en el campo. Pero la sangre era llevada al lugar santísimo una vez al año por el sumo sacerdote.
Pero ¿qué sucede? La responsabilidad de los sacerdotes es que constantemente estos tenían que ofrecer sacrificios y sus manos eran utilizadas. Pero para ellos poder acceder, aleluya, al lugar santo, ellos tenían algo en medio, y es la figura del lavacro. Y es al punto al cual quiero llegar. Como ustedes pueden visualizar, el lavacro era un mobiliario que estaba compuesto, diseñado de bronce. En ese lavacro, el mismo estaba diseñado por los espejos de aquellas mujeres que estaban a la puerta de la reunión del tabernáculo. Todas las ofrendas, todo lo que se presentó para la edificación del tabernáculo, la Biblia registra que fueron ofrendas voluntarias. Pero me llama la atención que los espejos que se utilizaron para la edificación de lo que es el lavacro eran de las mujeres que estaban a la puerta de la reunión. Todo lo que se hizo en ese lugar fue por sacrificio. Fue de una ofrenda voluntaria. Todo lo que existe en la iglesia del kilómetro 9 fue por sacrificio. Y aquí está la pastora. Aquí están los hermanos. Todo lo que se ha hecho en este lugar es porque ha sido por desprendimiento de la iglesia. Porque hemos entendido, aleluya, el sentido y la responsabilidad de que se le tiene que edificar casa a Dios. Pero ¿qué sucede? Esos ministros que iban, aleluya, a ese lugar a ministrar, necesitaban obligatoriamente pasar por lo que es el lavacro. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Adorado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre de Jesús. El lavacro, gloria al nombre del Señor, fue hecho de bronce y colocado entre el altar de bronce, el que mencioné, y el lugar santo. No se sabe con precisión su forma o su dimensión, o sea, qué tan grande era. Y esto quiere decir que la santidad de Dios y que el trato de Dios no tiene límite con el hombre. El pie concertaba con la tierra, enseñándonos la relación y la conexión que tiene el andar del creyente en esta tierra. Pero hay algo importante, que para pasar por el altar, aleluya, era indispensable que el sacerdote solamente se lavara las manos y los pies. En comparación con lo que dije anteriormente en el capítulo 29 del libro de Éxodo, Moisés realizó este acto una sola vez. Amén. Es decir, el sacrificio de Cristo, ¿cuándo fue? Una sola vez. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, se habla que el sacrificio, la sangre fue llevada al lugar santísimo. El sacrificio es perfecto porque fue una sola vez. Amén. Es decir, el acto de Moisés de lavarlos completo fue una sola vez. Pero en el capítulo 30, aquí vemos que el lavar las manos y los pies es de manera constante. Se tenía que realizar constante porque había un ejercicio, había una responsabilidad, había un ejercicio que se tenía que ejercer de forma constante. Aleluya. El lavacro estaba compuesto por agua, gloria al nombre del Señor, y por los espejos. Y en esos espejos cada uno podía mirar las imperfecciones. A través de un espejo usted puede ver su imagen. Ahora, ¿cuál es el símbolo del lavacro? ¿Qué representa el lavacro? ¿Qué el escritor nos quiere enseñar a través del lavacro? Simple y llanamente, el lavacro es tipo de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. El lavacro simboliza la purificación del hombre a través del conocimiento de la palabra de Dios. Esa purificación, ese acto de purificación quiere decir que como ellos constantemente estaban en este caso con las manos llenas de sangre, es decir, ofreciendo sacrificios para entrar al lugar santísimo, ellos tenían que lavarse las manos y los pies. No se dice con precisión que ellos tenían sandalias.
Aleluya, que ellos estaban descalzos. Para mí eso es absurdo, porque en ese tiempo, aunque su naturaleza estaba realmente adecuada, para mí ellos tenían un calzado. Pero como era una zona polvorienta, ellos necesitaban justamente, se cree que este mobiliario fue edificado para lavarse los pies y las manos, porque tenían que entrar al lugar santísimo. ¿Y qué nos está hablando esto? La representación de esas manos limpias y esos pies limpios nos hablan del conocimiento de la palabra de Dios. Para que un ministro pueda, en este caso, rendir en el servicio, tiene que ser purificado por la palabra. La palabra es la que regenera. La palabra es la que nos transforma. La palabra es la que nos confronta a cada uno de nosotros. Para poder estar en este lugar, para poder servir, se necesita un corazón limpio. ¿Y qué es un corazón limpio? El corazón limpio, simple y llanamente, no significa esto que está latiendo. Se está hablando del asiento de las emociones. Se está hablando de la voluntad del hombre que tiene que ser quebrantada. Y todo esto se logra constantemente con la palabra de Dios. La palabra de Dios, para uno poder servir, es necesario ser purificado por la Biblia. La palabra de Dios, la importancia de uno ser ministrado por la palabra de Dios, no implica de algo que sea opcional. La Biblia establece que si ellos no cumplían de forma vehemente con este cumplimiento, ellos podían morir. No se puede ministrar en el lugar santo con un corazón enfermo. No se puede ministrar las cosas de Dios con un corazón altivo. Se necesita un corazón humilde. Se necesita un corazón benevolente. No se puede ser un líder de jóvenes con un corazón lleno de amarguras. Se necesita un corazón paciente. Un corazón que sea guiado por el Espíritu Santo. Un corazón que sea conforme a lo que Dios ha establecido por su palabra. Porque esta es una etapa de nuestras vidas donde nosotros necesitamos ser pacientes. De la manera como yo puedo ser paciente, en la forma como yo puedo tratar a los demás, es yo siendo ministrado por la palabra de Dios. ¿Por qué por la palabra? Porque Cristo se revela a través de su palabra. La verdad es lo que me hace libre. La palabra me hace ser sabio. La palabra me hace apartarme del pecado. La palabra me hace entender que yo soy completamente diferente. Nosotros somos diferentes del mundo, no porque nosotros nos los ganamos, sino porque nosotros aceptamos la voluntad de servirle a Dios, de hablar como Dios, de andar a la manera de Cristo. El sacerdote no se podía vestir como le daba la gana. El sacerdote no podía utilizar la vestimenta que él quería. Hoy me pongo la roja, mañana me pongo la azul. No. Pero hoy me pongo la verde porque esa me interesa. Las instrucciones, el principio que se ha establecido era a la manera de Dios. En la manera en que nosotros podemos ministrar en su presencia, el secreto está en la palabra de Dios. Todo aquel que canta, todo aquel que preside en la iglesia, todo aquel que realiza una función en el pueblo de Dios debe de entender que tiene que tener un corazón limpio. Un servidor que no tiene un corazón limpio no es aceptable su ofrenda delante de Dios. No es aceptable. Ese servicio no es apto delante de la presencia de Dios. Si hay algo que permite el desarrollo de una vida cristiana, es un corazón limpio. Y miramos el caso de Moisés. Moisés recibió una responsabilidad. ¿Cuál fue la responsabilidad de Moisés? De sacar al pueblo de Israel. Pero mucho antes de Moisés emprender con esta responsabilidad, él tuvo que meter la mano en el corazón y Dios mostrarle su condición para él proceder. Aleluya. No se puede actuar a la ligera. No se puede tocar un instrumento con un corazón lleno de amargura. No se puede tocar un instrumento viviendo una doble vida.
No podemos cantar en este lugar siendo una cosa allá afuera y otra aquí completamente diferente. En la vida cristiana existen procesos, existen etapas. Hay etapas que para adquirir ciertas responsabilidades, primero necesitamos ser limpiados por la palabra. El capítulo 13 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús trata con los discípulos en ese proceso del lavatorio de los pies, fíjense que Él no los lavó completo, sino que le lavó los pies. Aunque el contexto de este pasaje bíblico revela lo que es la grandeza del servicio. Nosotros somos ministros de la gracia de Dios. Y es importante a partir de este momento comprender la importancia de lo que Dios ha dejado en nuestras manos. No podemos crecer si no somos limpios por la palabra de Dios. ¿Por qué necesariamente Héctor Agüero tiene que ser limpio? Lo primero es que yo tengo que recordar que yo soy un ser humano. Lo primero que yo tengo que recordar es que yo soy vulnerable y que yo tengo una concupiscencia. Y que esos deseos, que esa concupiscencia, que el capítulo 6 precisamente del libro de Romanos nos habla del pecado que mora en nosotros, necesita ser quebrantado. Para yo poder ser quebrantado, yo necesito comprender la grandeza de lo que Dios ha establecido por su palabra. Pero eso se logra con la intimidad. Eso se logra con una vida de secreto. Eso se logra con una decisión propia. Aleluya. Nosotros hoy en día no tenemos una mintra. Hoy en día nosotros no tenemos una vestimenta como aquellos sacerdotes. Porque todos esos rituales, aleluya, ya tuvieron su efecto. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Y para uno acercarse al tiempo de la gracia, debemos de acercarnos con un corazón sincero, aleluya, con un corazón limpio. ¿Quién habitará en el lugar santo? El limpio de manos y limpio. ¿Quién habitará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese debe de ser mi deleite. Ese debe de ser mi prioridad. Consagrarme a Dios. Yo sé que resulta un tema bastante neurálgico hablar del tema de la vestimenta. Yo no me voy a meter por ahí. Pero hay algo que usted y yo debemos de entender. En la medida en que yo doblego mi voluntad al Señor, en la medida en que yo me someto en la palabra, es decir, es un punto. En la medida en que yo comprendo lo que Dios ha establecido, yo siempre voy a caminar por la derecha y voy a ver la gloria de Dios. Muchas veces nuestras vidas están llenas de muchos rituales. Somos muchas veces profesionales en los que hacemos, en lo que nos ejercitamos. Muchas veces nosotros estamos en un grado de autosuficiencia y olvidamos que nosotros dependemos de Dios, que todo lo que Dios nos permite hacer es por su gracia y no andamos a la manera de Dios. Robert me comentaba, estábamos hablando y él me decía que el secreto, la victoria de un hombre está en la obediencia. La victoria del hombre, la victoria del joven está en obedecer. El fracaso de Sansón estuvo en su desobediencia. La victoria de Pedro estuvo en obedecer. Y él no miró su condición de pecador como aquel que sabe de la pesca, sino que miró a Cristo. Cada vez que yo me enfoco en la palabra de Dios, la palabra me va a llevar a Cristo, porque el tabernáculo revela a Cristo. La actitud del sacerdote refleja a Cristo. Dios quiere de nosotros un servicio de excelencia. Muchas veces nosotros queremos ver la manifestación de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Queremos ver los ángeles, queremos ver los demonios salir, queremos ver tantas cosas, queremos brincar,
queremos ver esotéricamente, queremos ver un mundo, queremos ver tantas cosas, pero olvidamos lo más importante. Lo que Dios ha establecido por su palabra. Es bueno brincar, es bueno danzar, es bueno gastarse en la presencia de Dios, pero mejor es obedecer lo que dice en su palabra. Obedecer lo que Él ha establecido en su palabra. Obedecer y entender que existen límites. Aleluya. Entender que la palabra de Dios me dice que yo debo de huir. Su palabra me hace amarle. Su palabra me hace ponerlo en primer lugar. Aleluya. Su palabra me hace anhelar su presencia. Su palabra no me hace ser religioso. Su palabra me hace amarle a Él, hablar como Él, caminar como Él, vestir como Él. Y para poder lograr ver resultados en Dios es necesario conocer la palabra. Es necesario ser purificados por la palabra. Mi mente necesita ser constantemente renovada. Romanos 12:1, que nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino renovaos nuestra mente. Aleluya. Para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi actitud frente a lo que está a la vista, frente a lo que Dios ha permitido que yo pueda conocer, es ser purificados por su palabra. El sacrificio de Abel y Caín fueron sopesados delante de Dios. ¿Y qué Dios miró? La ofrenda. Lo entregó todo, pero miró la actitud de su corazón. Cuando Abraham fue presentado delante de Dios, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, y a Dios le agradó lo que había en su corazón. La palabra siempre va a trabajar en nosotros de manera interna. Para ministrar en Dios se necesita ser humilde, se necesita ser tolerante, se necesita ser pacificador. Necesitamos que nuestro carácter sea completamente transformado para ser tolerantes, para poder amar y no equivocarnos y saber edificar y restaurar. Lo que mueve a Dios es un corazón obediente y un hombre y una mujer que se rija por la palabra de Dios. Y para yo poder entender la palabra de Dios, yo debo de comprender lo siguiente: yo soy una persona regenerada. Y si nosotros somos personas regeneradas por el Espíritu Santo, tenemos la herramienta de Él como maestro para poder realizar lo que Él quiere. No se puede ministrar en un lugar santo con un corazón enfermo. No se puede ministrar un lugar santo con las manos sucias. Aleluya, llenas de ira, de contienda. No se trata de nuestra naturaleza, se trata de lo que Dios ha establecido. No se puede ministrar siendo una cosa aquí y allá afuera otra. El servicio a Dios es algo serio, no es un juego, es algo que se debe de asumir con responsabilidad y con carácter. Y aquel sacerdote que no podía en su momento dado cumplir con esta responsabilidad era muerto. Y así hay muchas personas que lamentablemente espiritualmente han muerto porque han perdido la gracia de Dios. Han perdido en Dios la gracia. Siempre que el servidor está delante de la presencia de Dios, va a reconocer que todo lo que hace es para la gloria de Dios. No es para exhibirse. La Biblia me llama a mí a ser servidor. Todo lo que Dios me permite hacer es para la gloria de Dios. El importante no es el sacerdote. El importante es quien está haciendo el trabajo. El importante es el que desciende. El importante es el que bautiza. El importante es el que regenera la iglesia. Aquí el importante es Cristo. No es el hombre. No es la capacidad de lo que nosotros, aleluya, de lo que nosotros podamos hacer. Es lo que Dios puede hacer a través de nosotros.
Y para poder comprender es necesario ser limpiado por su palabra. Para poder avanzar es necesario, para poder acudir a otro nivel, es necesario estar aquí en su palabra. Y finalmente yo leí el Salmo 26:6. Carla, pasa por aquí, por favor. Salmo 26:6. Y el salmista decía: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Lavaré en inocencia mis manos, me purificaré, me guardaré para ti, trataré de agradarte. Voluntariamente pongo mi vida a tus pies, porque amo estar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, yo tengo una actitud delante de ti, y así no solamente me lavaré y me quedaré tranquilo sentado en un banco, y así andaré alrededor de tu altar, y así te serviré con alegría, te serviré con mis fuerzas. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aleluya. Realizaré mi responsabilidad con ánimo. Aleluya. Con excelencia, oh Jehová, para exclamar con voz y acción de gracias, para agradecerte, para publicar ante los demás lo que tú has hecho y para contar tus maravillas. Me limpiaré, me prepararé, aleluya. Hablaré de lo que tú has hecho conmigo, aleluya, porque amo tus atrios, porque amo tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor, aleluya, porque tú permitiste la figura de un lavacro para dar a entender a estas generaciones que es necesario mirar sus imperfecciones, que es necesario, Señor, ser purificados por tu palabra, ser santificados por ella. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Juan 17 habla, oh Dios. Y cuando nosotros somos purificados por tu palabra, oh Dios de los cielos, en mi corazón está el anhelo de habitar en tu presencia, de habitar en tus atrios, Señor. Oh Señor, y todo el que está en este lugar, Dios de los cielos, ha sido marcado por ti, ha sido separado por ti, oh Dios de los cielos. Espíritu Santo, gracias por marcar. Espíritu Santo, gracias por separar, oh Dios de los cielos. Gracias por los que están en este lugar, oh Dios. Nuestros corazones están delante de ti. Y si hay algo que afecta, oh Dios, si hay algo que afecta tu vida, si hay algo que afecta tu corazón en esta hora, pídele al Espíritu Santo que sane tu vida, que redarguya tu vida, aleluya, y que su palabra esté ministrando, porque su palabra limpia. Él envía su palabra para sanar, Él envía su palabra para restaurar, aleluya. Él envía su palabra para libertar, Él envía su palabra para rescate de todos, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por limpiar nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios. Oh, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu unción, oh Dios. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Oh, Señor, gracias. Oh, gracias, Dios. Oh, Señor.